¿Qué tal, amigos de Ultimátum? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a empezar con la sección de entrevistas y hoy corresponde y nos ha hecho el favor de recibir la llamada el doctor Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Alejandro. Como siempre, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Ultimátum. Ok, muchas gracias. Pues el motivo de la entrevista, doctor, es a propósito de que anoche el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana dio a conocer la lista oficial de distribución de diputaciones plurinominales para el estado de Chiapas, para el Congreso local, y por ahí había algunos rumores antes de que esto sucediera de que alguien por ahí había mencionado que estaba inconforme con la distribución, pero yo quisiera que le explicaras a la gente cuál es el método que usan las autoridades electorales para la distribución de las diputaciones plurinominales y a partir de ahí ver las particularidades. Sí, muchas gracias, Alex. Mira, la verdad es que lo que ayer aprobó el IEPC es uno de las actividades más importantes del proceso electoral. Tiene que ver ya con la integración de la próxima legislatura del Congreso local chiapaneco, ¿no? Hay que señalar primeramente que esta asignación se hace con base a los resultados que obtuvieron los partidos políticos el pasado 6 de junio. Y que esos resultados no fueron impugnados, Alex, ¿no? Es decir, todos los partidos políticos ya tenían acuerdo o conformidad respecto a dichos resultados, lo que no sucedió en el caso de las elecciones municipales, lo cual no deja de llamar la atención por una razón. Los mismos argumentos que se utilizaron para cuestionar la validez de los resultados municipales aplicarían para los de diputados, porque fueron los mismos funcionarios, ¿no? Las personas que recibieron los votos en la casilla, que los contaron, ¿no? Que llenaron las actas, los que trasladaron los paquetes, fueron los mismos de elecciones municipales y distritales. Pero queda eso nada más para la anécdota y la reflexión. Lo importante es señalar que el pasado 6 de junio, que vivimos la elección más grande y más desafiante de nuestra historia, participamos más de 2 millones de chiapanecos y chiapanecas, y lo que plasmamos en las urnas, Alex, fue nuestro deseo porque en este estado permanezca un pluripartidismo. En Chiapas se le apostó a la pluralidad política porque nadie lo ganó todo y nadie lo perdió todo, pero tenemos que hacernos cargo de algo. Muchos de los partidos que participaron lo hicieron en la figura de coalición, y eso es algo que la Constitución les permite. Sí. Y en coalición ganaron 22 de los 24 distritos uninominales. Y uno de los integrantes de la coalición ganó los otros 2 distritos restantes. Es decir, ahí sí hubo, ¿no?, un triunfo total de los integrantes de esta coalición en las elecciones legislativas locales. Como eso no fue impugnado, los resultados ya están confirmados, ¿no? Están firmes. Lo que procedía ahora era asignar el resto de diputaciones que establece la ley por vía o por principio de representación proporcional, que son 16 curules que se van a sumar a las 24 de mayoría relativa que ya tenemos. Y el IEPC, Alex, lo que hizo fue aplicar la fórmula matemática que está en el código. O sea, no hay nada oscuro, no hay nada incierto y sobre todo no hay nada discrecional por parte de la autoridad electoral. ¿Qué dice el Código de Chiapas? Primero, tenemos que asignarle una curul a todos los partidos políticos que alcanzaron el 3% en las elecciones legislativas. Que el 6 de junio fueron 9 partidos políticos, que fueron el Partido Acción Nacional, el PRI, el PT, el Verde, Chiapas Unido, Morena, Mover a Chiapas, Partido Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas.
Fueron 9, Alex. Y entonces tenemos que asignarles una. Nos quedan 7 por asignar, ¿no? Esas 7 por asignar se generan a partir de sumar los votos válidos que quedan. Ya quitamos el 3% que ya asignamos a estos partidos, quitamos los votos de los partidos que no alcanzaron el 3%, quitamos los votos nulos y quitamos los votos para candidatos que no estaban registrados, ¿no? Y nos va a quedar una bolsa. Esa bolsa la dividimos entre las 7 curules que tenemos que asignar y con eso generamos el famoso cociente electoral, lo que vale una curul. Y ese valor de curul nos dio para entregarle 3 diputaciones pluris más a Morena, 2 más al Verde, ¿no? Y nada más. Ningún otro partido alcanzaba la cuota del cociente natural. Con eso ya asignamos 5 de los 7 que estaban pendientes. Nos quedan 2. ¿Cómo se asignan las 2 que están pendientes? Dice el Código Electoral de Chiapas que es a partir de los votos restantes que no hayan sido contabilizados, tomados en cuenta. Y ahí, ¿quiénes tenían más votos pendientes? El PRI y luego el PT. Y ahí se cierra la cuenta. Ahí concluye la asignación. Lo que sigue, Alex, es la parte más compleja, ¿no? Uno tiene que revisar si se cumplen los topes de sobrerepresentación. ¿Por qué hablo la parte más que compleja, la parte más polémica, ¿no? El código nos obliga a revisar si ningún partido, que no haya ningún partido que tenga más de 8 puntos porcentuales de representación en el Congreso respecto al porcentaje de votos que tuvo en la elección. Por ejemplo, si un partido sacó el 10% de los votos en las urnas, en el Congreso local no puede tener más del 18% de representación en diputados y diputadas, porque si supera esa barrera, estamos obligados a quitarle diputados, si le hayan asignado en vía de representación proporcional. Y Sí. resulta que cuando uno hace ese ejercicio, ningún partido sale sobre representado, es decir, todos cumplen con el parámetro de los 8 puntos de sobrerepresentación. Por eso queda firme. ¿Cómo se asignó? Como ya lo dije, una curula al PAN, 2 al PRI, ¿no? Una al 2 al PT, ¿no? 3 al Partido Verde, 1 al Partido Chiapas Unido, 4 a Morena, 1 Partido Modera Chiapas, 1 Encuentro Solidario y 1 RCP. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que si ya sumamos las pluris más las de mayoría relativa de los partidos, Alex, el porcentaje de representación en el Congreso de esta coalición, que se llamó Juntos Haremos Historia, es mucho mayor al porcentaje de votos que tuvieron en las urnas. En las urnas, esta coalición tuvo el 73.33% de los votos. Ese fue el número de ciudadanos que votó por ellos, el 73.33%. Pero en el Congreso local van a tener el 87.51%. Muchos más, casi un 15% más, ¿no?, de representación en el Congreso respecto del porcentaje de votación que tuvieron en las urnas. Y eso es lo que causa polémica y que es importante aclarar. Entonces, el IEPC actuó mal en haber asignado de esa manera las plurinominales. No, por la simple y sencilla razón que la sobrerepresentación no se mide por coaliciones, sino por partido político. Y de manera individual, ninguno de estos partidos políticos sobrepasa el 8% de sobrerepresentación que les permite la ley. Por eso esto es válido. Pero ¿cómo se pudieron haber dado estos resultados? Mira, pongo un ejemplo. El PRI tuvo 245,000 votos válidos el 6 de junio, 245,000. El PT tuvo 139,000, pero ve la diferencia. El PRI va a tener 2 diputados en el Congreso local y el Partido del Trabajo va a tener 6. Evidentemente hay una contradicción, ¿no?
en términos de representación. Un Sí. partido mucho menos votado va a tener más diputados que el otro. Eso tiene una explicación, ¿no? El PT fue en una coalición y en muchos distritos, candidatos que estaban siglados por ellos, o sea, que eran de su partido, ganaron, pero porque la gente votó esa coalición, pero no votaba ese partido político. ¿No? En los distritos votaban por Morena o votaban por el Verde o por cualquier otro de los partidos de la coalición. Entonces, el voto es válido porque es para un partido de la coalición. ¿No? Totalmente válido. Pero no se le suma al partido, se le suma al partido que fue marcado en la boleta. Y a eso obedece esta distorsión. PT tuvo muchos candidatos en la coalición, pero tuvo pocos votos, ellos como partido. ¿No? Entonces es perfectamente legal. Hay que señalar que algunos piensan y académicamente uno puede estar de acuerdo en que esto de la sobrerepresentación permitida hasta en 8 puntos, pues no debería de existir porque es un contrasentido, ¿no? Se Sí. supone que la representación proporcional debería servir, su naturaleza, su propósito, es justamente para hacer los ajustes. Es decir, si en mayoría relativa hay problemas de representación, la representación proporcional debería ser la solución para hacer esos ajustes, ¿no? Claro. El problema es que la misma ley nos obliga, nos sujeta a un procedimiento, ¿no? Y derivado de ese procedimiento, si hay sobrerepresentación, es válido siempre y cuando no supere la barrera de los 8 puntos. Ahora, partidos que ahorita se pueden ver perjudicados por esta regla, Alex, en el pasado se beneficiaron de ella, la promovieron. Los que antes eran oposición y que hoy se benefician de la regla de la sobrerepresentación de 8 puntos, pues ahora se benefician de ella y antes la cuestionaban, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Alex? El acuerdo que aprueba el IPC es legal. ¿Hay distorsiones de representación política? Sí los hay, pero son legales. Están dentro del margen que permite el código. ¿Qué debería de suceder de ahora en adelante? Pues mira, los partidos políticos valdría la pena que revisaran, no solamente a nivel local, también a nivel nacional, si conviene mantener esa cuota de sobrerepresentación de 8 puntos o conviene ya desaparecerla para que nos vayamos a una asignación que refleje exclusivamente lo que los ciudadanos votaron en las urnas. Mira, qué diferente hubiera sido el acuerdo si nos hubiéramos ido por pura proporcionalidad. Por ejemplo, el PRI va a tener 2 diputados, de acuerdo a este procedimiento que está establecido en el código. Si nos hubiéramos ido a proporcional puro, hubiera tenido 5. El PT va a tener 6 diputados, con base al procedimiento del código. Si nos hubiéramos ido a proporcionalidad pura, hubiera tenido 3. El Partido Verde Ecologista, con base al procedimiento de establecido en el código, va a tener 10. Si nos hubiéramos ido a proporcional puro, hubiera tenido 8. Claro. Y el Partido Encuentro Solidario, que con base al procedimiento establecido en el código va a tener 1, si nos hubiéramos ido a proporcional pura, hubiera tenido 3. Y la proporcional pura, pues nos hubiera permitido una integración más justa en términos de traducir los votos a representación en el Congreso. El problema es que estamos limitados por el procedimiento que está en el código, que sí valida un margen de sobrerepresentación. No sé si con esto, Alex, perdóname, me extendí mucho, ¿verdad? No, está Pero bien. quise explicar a detalle el procedimiento. Sí. Sí, está claro. Entonces nos queda claro a nosotros que si se quiere corregir eso, pues tendrían que hacerlo vía legislación, vía modificaciones a la ley electoral, vía modificaciones a esas fórmulas que tú nos has explicado muy bien, ¿verdad? Entonces, pero me quedaría Pero una Alex, duda. ¿Sí? pero ojo, el acuerdo del IEPC no es definitivo. Los partidos políticos que no estén conformes pueden impugnarlo en los tribunales. A Los eso iba. tribunales pueden establecer, pueden interpretar las leyes, la constitución, ¿verdad? Y si hubiera una interpretación judicial en sentido contrario y se modifique el acuerdo, pues nosotros lo acatamos. Pero por Claro. lo pronto tenemos que irnos por principio de legalidad con lo que Sí. establece el código, ¿no? Sí, claro, esa es mi pregunta. Entonces, ahorita el que se sienta afectado puede recurrir primero que al Tribunal Electoral del Estado.
Es correcto, Alex, hay que continuar la cadena impugnativa y Ujú. luego a los federales. La siguiente legislatura entra en funciones el 1 de octubre, Sí, ¿no? hay un Entonces, poquito de tiempo. digamos que las instancias jurisdiccionales federales tendrían hasta el 30 de septiembre para Ujú. resolver, ¿no? Ok, entonces, pero para figurar bien la idea, el instituto hizo la distribución conforme a derecho y no se favoreció a ningún partido político. No, el instituto no le hizo el favor a ningún partido político. Hay partidos que se están beneficiando, están sobre representados en la integración de la próxima legislatura, pero ese Ujú. beneficio se los da el código, no el Sí, IEP, ¿no? sí. Eso hay que dejarlo Ok, muy claro. ok. Entonces, Otra. mira, Alex, esa coalición va a tener 35 de los 40 diputados, pero, pero tuvieron, si te vas por votos que tuvieron en las urnas, deberían de ser 30 de los 40. Esos Mm, 5 adicionales, ¿ah?, sí, constituyen una sobrerepresentación permitida por el código, claro, ¿no? Ya claro. corresponderá a los tribunales decidir si lo que está establecido en nuestro código es constitucional o no. Perfecto, nos quedó muy claro. Otra pregunta, doctor. Ustedes dan a conocer números de acuerdo con y de acuerdo con las listas presentadas por los partidos políticos, esos números ya adquieren nombres. Los partidos políticos pueden cambiar esos nombres una vez que ustedes ya lanzaron esta distribución o deben necesariamente mantener la lista que ellos registraron. No, la lista es inamovible, ¿no? Ok. Eh, y la asignación es con base a los lugares que están en la lista, ¿no? Y eso no se puede modificar. A nivel federal, la Sala Superior hizo algunos ajustes a las listas de RP en la asignación de algunos partidos, recordarán hace algunos días. Lo hizo en el afán de lograr que en la Cámara Federal hubiera exactamente paridad, Sí, ¿no? sí, sí. 250 varones y 250 mujeres. En Chiapas eso no va a ser necesario, por la simple y sencilla razón de que habrá mucho más mujeres que varones. De las 40 curules, 25 van a ser mujeres y Sí, 15 van a ser varones. Ahora, ¿eso es sí. ilegal? Porque está haciendo más de la paridad. No lo es, Alex, porque es una acción afirmativa y por criterio jurisprudencial, cuando hablamos de acciones afirmativas, cuando hay logros, beneficios mayores, se toman como favorables, como positivos, como legales. ¿No? No hay ninguna ilegalidad, al contrario, es un triunfo de la acción afirmativa y qué bueno que va a ser así. La próxima legislatura tendrá 25 mujeres. Muy bien. Entonces, pero en ese sentido estamos hablando de manera general, ¿verdad? En la asignación de las plurinominales, ¿cómo se le hace para respetar esas acciones afirmativas? ¿Cómo se le hace para respetar la cuota de jóvenes, la cuota de población indígena? ¿Cómo se le hace, doctor? Mira, las cuotas fueron obligatorias para los partidos al momento que registraron sus candidaturas y todos cumplieron, ¿eh? Algunos más forzaditos que otros, pero todos cumplieron y hay que reconocerse. Y lo que se refleja ahora en la asignación es el resultado, ¿no?, del éxito de esas acciones afirmativas. Ya expliqué en el caso de las mujeres, vamos a tener 25 de las 40 curules. Había una expectativa en el movimiento feminista de Chiapas, Alejandro, preocupación más bien, porque como una reforma el Congreso local, que de las 4 circunscripciones las modificó para constituir una sola lista, ¿no?, de RP, había la preocupación de que eso implicara que se iban a perder muchos espacios para las mujeres, que se beneficiaban de las 4 circunscripciones, pero no fue así. Teníamos 26 mujeres en la legislatura pasada, vamos a tener 25, o sea, prácticamente es el mismo número. Se mantiene el éxito de las acciones afirmativas a favor de las mujeres y del principio de paridad. Miren, el caso de las juventudes, 4 de los 40, o sea, el 10%, que es el que establece el código, son de menores de 30 años. Entonces, funcionó la acción afirmativa en el caso de las acciones de las juventudes. Y en el caso indígena,
solamente uno de los 40 en la legislatura que está terminando se adscribía como indígena. Y ahora vamos a tener 9. O sea, hay un salto brutal en términos de representación política indígena y esto hay que celebrarlo. Y es un triunfo no del IEPC, es un triunfo de los pueblos y comunidades indígenas que han estado exigiendo, demandando y reclamando sus derechos de representación política. Y ahí está el resultado y enhorabuena. Muy bien, doctor. Pues a mí me parece muy clara tu explicación y la vamos a dejar ahí para no confundir a la gente, porque en esto entendemos que el Instituto de Elecciones ya cumplió en tiempo y forma con lo que le correspondería hacer y de ahora en adelante pues serán otras instancias las que tendrían que intervenir en caso de haber inconformidades de los aludidos. ¿Algo que quieras agregar? Yo creo, Alejandro, que este tema de la representación proporcional luego causa mucho escozor, ¿no? En ese malestar generalizado que hay contra la política en la sociedad, ¿no? Suele aludirse justamente a esto, ¿no? Porque se ve como un privilegio de los partidos políticos y hay algo muy lejano a la sociedad. Y probablemente tengan razón, ¿no? Y hay que replantear algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, las listas en lugar de ser cerradas, pudieran ser abiertas. ¿A qué me refiero? El electorado pudiera tener la posibilidad en las urnas de elegir a quién quieres de la lista de representación proporcional. Se pudieran hacer muchas cosas, pero lo que es importante entender es que esta fórmula de representación proporcional sí es valiosa, sí tiene un propósito, sí busca que haya una más justa representación política en los parlamentos, en los congresos, que muchas veces cuando solo se tiene la mayoría relativa no se va a cumplir. Imagínate en Chiapas, si no hubiera representación proporcional, pues solamente una coalición estuviera en el Congreso. Claro, Nadie más claro. tuviera voz y representación ahí, cuando el electorado chiapaneco no dijo eso. Es cierto que mayoritariamente se decantó por una coalición, pero también es cierto, ¿verdad?, que hay muchos grupos minoritarios que se decantaron por otras opciones y también son votos válidos y también tienen derecho a ser representados. Entonces, esa es la razón de ser de la representación proporcional. Hay que valorarla, hay que cuidarla y por lo pronto creo el IEPC asumió con mucha responsabilidad su trabajo de asignar esas curules. Muy bien, doctor Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC. Muchísimas gracias por esta entrevista y seguimos atentos. Un fuerte abrazo y saludo al señor director general, a don Ahmed. Claro que sí. Muy buenas tardes.